Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Buenas noches, hermanos, es para mí un placer estar con ustedes después de 3 años de esta iglesia virtual, de ver cómo el Padre Celestial ha hecho un proceso, como nos ha venido hablando y como nos hablaba el domingo, en cada uno de nosotros, rompiendo esas estructuras religiosas que teníamos, de ese costumbrismo, de esa rutina que desafortunadamente por años tuvimos, y Él, a través de todo lo que ha sucedido, pues ha roto toda esa estructura religiosa y nos ha traído un proceso muy hermoso en estos 3 años que llevamos de esta iglesia virtual, donde hemos visto el crecimiento, donde hemos visto la madurez y donde hemos visto el avance de cada uno de nosotros. Por eso quiero agradecerle a nuestro Padre Celestial ese proceso de bendición que ha hecho, y como nos ha venido hablando, para que tengamos esos cielos abiertos. Entonces lo invito a que oremos, a que le agradezcamos este tiempo, esta noche, reconociendo pues esos 3 años de bendición que hemos tenido. Padre, queremos agradecerte en esta hora el habernos permitido pasar por este proceso, estos 3 años de bendición, en los cuales has hecho una labor arduo en cada uno de nosotros, donde has roto ese respeto humano, donde has entrado a lo profundo de nuestro ser, y a través de tu palabra nos has mostrado ese espejo para darnos cuenta cómo estábamos, cómo teníamos un montón de estructuras, cómo estábamos encerrados en una pecera de la religiosidad, y donde tú has querido es que estemos nadando en un mar de libertad bajo tus principios y bajo tu criterio, Padre. Por eso gracias Señor, porque como escrito está en tu palabra, reconocemos que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Por eso permítenos de seguir disfrutando de esta bendición, de estos 3 años que ya llevamos, y sabemos que en ti cada momento y cada instante serán momentos de gran bendición.
Le damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, creo que todos estamos gloriosos, maravillosos y gozosos de ver esta bendición que tenemos. 3 años en los cuales no han sido 3 años en vano, han sido 3 años donde hemos podido ver el alcance de su mano poderosa sobre nuestras vidas y ese hecho de ayudarnos a crecer y a madurar en muchas áreas de nuestras vidas. Y para celebrar estos 3 años y en este año 2023 donde ha dado una palabra contundente de decídete, nos ha traído esta palabra de lo que Dios demanda de ti y de mí. El domingo nos hablaban hablaba de un gran personaje que era David y nos mostró cómo tuvo 3 llamados, cuando estuvo en las ovejas, cuando es ungido por Samuel y después cuando está llamado en ese segundo tiempo de ser el rey y de coger toda una nación y llevarla a la grandeza como fue en los tiempos de David. Entonces, y vemos que los tiempos de Dios son perfectos. Cada tiempo en el cual tú y yo estemos caminando bajo sus criterios, bajo su voluntad, bajo sus diseños, pues va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y eso es lo que nos hablaba el domingo y es lo que quiero mostrarles con esta vida de David. Y ver cómo él asumió cada tiempo y quiso someterse a su voluntad. Nos hablaban el domingo en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y nos hablaban que esto sucede cuando yo realmente, porque démonos cuenta, dice a sí mismo, o sea, es la orden que yo tengo que darme de deleitarme en Yahvé, en su voluntad, en su diseño, en su llamado, en el propósito que Él tiene contigo y conmigo. Entonces, cuando yo decido someterme a su voluntad, decido sujetarme a su propósito, a su llamado, pues obviamente va a ser un deleite para mí los planes y los propósitos que Él tiene para mí. Y eso es lo que va a pasar. Mi propósito, mis sueños, mis anhelos van a ser tamizados, de cernidos bajo el criterio del Señor, bajo el propósito que tiene Dios en ti y en mí. Y entonces esos sueños, esos deleites, esos anhelos que tenemos, pues van a ser alineados a lo que Dios tiene para ti y para mí. Y ahí es donde vamos a poder ver que ese deleite se cumple en cada uno de nosotros. Entonces, y eso es lo que les voy a venir a mostrar con este personaje de David. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender y comprender ese propósito que tenemos en Él. Pero no lo podemos entender bajo el razonamiento humano, sino que tenemos que entenderlo bajo la luz del Espíritu Santo. Porque si lo entendemos bajo los parámetros humanos, pues nos vamos a equivocar. Nos vamos a tomar malas decisiones, vamos a querer ayudar en muchas ocasiones a lo que Dios está haciendo, en vez de vivir el tiempo, ese momentum que nos ha enseñado tanto la pastora Diana, el cual cada uno de nosotros tenemos que vivir, disfrutar y poder aprender la lección que Él quiere en ese proceso. Entonces por eso es necesario que tú y yo lo entendamos, pero hubo algo que nos hablaba este domingo y decía que muchas personas no lo entienden. ¿Por qué? Primero porque no lo conocemos. Y nos hablaban que dónde vamos a conocer al Señor. El único que da testimonio de Dios, pues es la palabra. Entonces depende de que tú y yo dediquemos tiempo a estudiar esta palabra que nos da cada domingo, cada miércoles, que tú saques tu tiempo, que tú dejes que te redarguye, que te consuele, que te confronte, te edifique. Eso es lo que tú tienes que hacer, porque si no, pues desafortunadamente no vas a poder conocer el corazón de Dios, no vas a poder conocer ese Padre amoroso
que nos han venido hablando, que conocemos tal vez ese Dios castigador, que si tú no haces esto, entonces esto y esto y esto. Pero es que Dios es un Dios de amor y en ese infinito amor que tiene por ti y por mí, el deseo de Él es que alcancemos la estatura del varón perfecto, que caminemos en ese propósito de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros y ayudemos a extender su reino. Entonces, aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que comprender el tiempo en que vivimos. Entonces vimos y nos hablaban de esos tres tiempos. El primer tiempo fue un tiempo donde David apacentaba ovejas, apacentaba las ovejas de su papá. Si usted se leyó todo el primer capítulo, el primer libro de Samuel 16:13, podemos ver cómo llega Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí, pero no estaba dentro de sus hijos, dentro del matrimonio. Entonces está por allá David escondido entre las ovejas cuidándolas. Pero ¿qué pasa con David? David tenía algo, y era que aceptaba lo que le daban, la orden que le daba, en este caso la autoridad pues es su padre, acepta y lo hace lo mejor posible. Allí es que saca su arpa, aprende a tocarla, sabe cómo conectarse por medio de la música con el Señor, que es lo que más adelante le sirve, y ya lo vamos a leer, para poder apacentar esos demonios que tenía Saúl, que lo atormentaba. Pero también en ese tiempo de cuidar las ovejas, pues el cuidar las ovejas no es simplemente quedarse mirando a ver qué sucede con ellas, sino que hay que apacentarlas, hay que llevarlos a ciertos pastos. Entonces este pasto le corresponde el día de hoy, hay que llevarlo a tal fuente para el río. Y en ese tiempo, de pronto no ahorita, se nos dificulta, pero en ese tiempo pues habían muchos más animales silvestres, habían leones, habían osos. Entonces él tenía que defender esas ovejas, y ese era el tiempo que él tenía que aprender, ese proceso que él tenía que aprender para defender esas ovejas de los depredadores, que eran los leones y que eran los osos. Entonces él aprende en ese tiempo a tocar el arpa, segundo a defender a las ovejas. Entonces ese fue el tiempo en que él aprende estas situaciones. Después llega, entonces vemos en el primer libro de Samuel 16:13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Yahvé. Se levantó luego Samuel y regresó a Rama. Entonces nos decía, él tenía una fuerza que adquirió ¿cómo? Cuidando las ovejas. Pero ahora, aparte de la fuerza que adquirió por cuidar de sus ovejas, las ovejas de su padre, ahora tiene la fuerza del espíritu de nuestro Padre Celestial. Entonces tiene doble fuerza. ¿Listo? Y entonces nos hablaban en ese proceso que él tiene. Entonces viene ese tiempo perfecto para David. Después viene el segundo tiempo, entonces es cuando es llamado, el primer libro de Samuel 16:23, versículos más abajo. Así que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y lo tocaba. Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces vemos que viene un hombre, un anciano, unge a David, y viene el espíritu de Dios. Si nos damos cuenta, y si usted leyó, en ningún momento le dice que lo va a ungir para ser rey, simplemente lo ungió. Pero como viene sobre David el espíritu de Dios, entonces conoce el llamado de Dios. ¿Ven? Entonces cuando viene el mensajero en busca de David, pues David acepta el llamado que tiene para ir a tocar el arpa para Saúl. Entonces démonos cuenta, entonces viene lo que nos hablaban, ese proceso, cesa de hacer lo mismo, entonces cesa de cuidar las ovejas para hacer algo diferente, algo nuevo, ¿sí? Algo que les va a servir para el tercer momento, cuando es ser rey. Entonces él llega, sale de este proceso de cuidar las ovejas, donde
aprendió, tuvo un proceso donde aprendió algo, que ya les dije, el arpa, y segundo, cómo defender las ovejas. Entonces se va para donde Saúl. Entonces algo que aprendió cuidando las ovejas le sirvió para este tiempo, donde va a tocar el arpa y va a aliviar esa opresión que tenía Saúl por estos espíritus malos. Pero démonos cuenta que si David no estuviera en esa comunión íntima con el Señor, donde no tuviera esos tiempos aparte con Él, donde no fuera sensible al Señor, donde a Él no le interesara o Él estuviera solo en busca de sus propios deseos, pues no hubiera aceptado el llamado. Tal vez se hubiera ido para otro lado, tal vez hubiera querido obtener el reino de otra forma, o tal vez ni siquiera se hubiera enterado que eso era lo que Dios quería para él. Entonces vemos cómo viene y lo unge el Señor, y él, a través de su espíritu, conoce el propósito. Al conocer lo que pasa, entonces se interesa en las cosas de Dios, se interesa en ese llamado, le apunta, tiene un norte hacia dónde ir, y eso es lo que sucede aquí. Entonces él va en pos de ese llamado. Por eso cuando lo invitan para ir a donde Saúl, pues dice, oiga, él es el rey, yo no sé cómo es el rey, yo simplemente sé cuidar ovejas, no tengo conocimiento de nada, tal vez esto me va a servir para conocer. Y eso es lo que sucede, él está ahí en el palacio con Saúl, empieza a conocer muchas cosas, porque él no simplemente se quedaba esperando a que se le alborotaran los demonios a Saúl, sino que estaba pendiente. Entonces deleítate a sí mismo en Yahvé y él concederá los deseos de tu corazón. Entonces él empieza a estar pendiente, a estar sujeto a este nuevo tiempo. Entonces los tiempos de Dios por eso son perfectos. Yo soy el que tengo que alinearme a esos tiempos. Si yo no me sujeto, si yo no estoy bajo su voluntad, pues me voy a perder el proceso, voy a perder lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para ti y para mí, cada uno de nosotros. Por eso es lo que Dios demanda de mí. Entonces en ese proceso vemos cómo él aprende muchas cosas del reinado, de cómo administrar, bueno, un montón de cosas que él aprende en este nuevo tiempo al servicio de Saúl. Pues aprendió un montón de cosas, empieza a quererlo, bueno, todas estas cosas. Pero hasta ese momento, pues, simplemente era un siervo más de Saúl, un muchacho que tocaba muy bien el arpa y que aliviaba la opresión que vivía Saúl. No más, no se conocía nada más. Los que rodeaban a Saúl, pues eso era lo que conocían de David, no más. Entonces mire cómo el Señor crea otra oportunidad. Vienen los procesos que nos están hablando para que los cielos sean abiertos y todo el favor de Dios venga para nosotros, conforme a su voluntad, conforme al propósito. Entonces vamos a ir ya al primer libro de Samuel 17, 34 hasta el 37. Yo los invito que los que pues puedan ver como esa historia de David y puedan darse cuenta de ese proceso que él tuvo. Entonces en el versículo 34, entonces los meto en contexto. Aparecen los filisteos, empiezan a pelear contra el pueblo de Israel. Entonces Saúl pues sale a batallar, pero de un momento a otro aparece este hombre Goliat, que es un hombre gigantesco. Eso perturbó a todo el ejército, no sabían qué hacer, tenían mucho miedo. Entonces por allá él dijo, no, yo voy a dar a mi hija el que sea capaz de vencerlo, bueno, un montón de cosas. Pero viene ese miedo sobre todo el ejército de Saúl y no pueden hacerle frente a él. Pues obviamente cuando Saúl sale a enfrentar, pues David volvió y regresó a cuidar las ovejas. ¿Por qué? Pues porque se suponía que él no era un hombre de guerra, no lo conocían como tal. Pero entonces él llega y entonces le dice él escucha, bueno, y entonces él le dice a Saúl. Entonces démonos cuenta que ese contacto que tuvo con Saúl, el permitirle tocar el arpa, le permite a él acercarse al rey, a decirle, no se preocupe, yo voy a atacar, yo voy a defender el honor de Israel.
Si él no hubiera estado en ese momento, entonces miremos cómo los tiempos son propicios si yo estoy alineado a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 34 del primer libro de Samuel 17. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras en NTV de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta de algo. Entonces primero se puede acercar al rey, puede hablar con él, o él le dice, bueno, no sea ridículo, usted qué va a poder con ese hombre. Pero entonces él viene y le cuenta lo que él hacía en el primer tiempo, cuidando las ovejas. Entonces saca ese proceso en el cual el Señor lo mete y ahora tiene esos cielos abiertos para él. ¿Sí? Entonces tiene el favor de Dios sobre la vida de David. Y entonces él dice, no se preocupe, yo lo voy a hacer. Yo voy a derribar porque yo puedo, soy capaz de matar a un ladrón y soy capaz de matar a un oso. Entonces él aprendió en ese proceso a eso. Y en ese tiempo, si usted investiga, pues los leones son animales, por algo se les llama el rey de la selva, pero los osos eran osos de 3 metros, entonces era algo similar a Goliat. ¿Listo? Ahora veamos lo que él dice que me parece espectacular y eso muestra la relación que él tiene con el Señor. Y dice, lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano. Ojo aquí. Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor, miren aquí la seguridad que tiene, y recuerden que este es un proceso de fe y de carácter. Entonces vemos cómo el Señor ha molido el carácter de David en ese trabajar de cuidar ovejas. ¿Y qué pasa? El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¡Wow! Espectacular, porque vemos, David le está dando el honor y la gloria al Señor, le está reconociendo que es el proceso en el cual Dios ha estado a su favor. No le ha quitado el proceso, sino que lo ha acompañado en el proceso, le ha dado bendición, ha hecho que los cielos estén abiertos y le ha permitido derribar leones, matar osos, y con esa misma forma en que lo hizo, lo va a hacer para acabar con este filisteo. Entonces, por favor, veamos que si tú te quieres saltar los procesos, si tú quieres obviar muchas de las situaciones que estás tú viviendo, tal vez una enfermedad, una situación económica, no sé qué estés viviendo, si estás metido dentro del proceso de Dios y estás confiando en Dios y estás dejando que Dios haga realidad su voluntad, no tus deseos, sino su voluntad, si tú estás buscándolo a Él, si tú anhelas conocer su llamado, su propósito, para poder encauzar tu vida en pos de Él, esto mismo va a suceder en tu vida más adelante. Esta situación que tal vez ha sido dolorosa, que ha sido un proceso fuerte en tu vida, va a ser una herramienta para enfrentar muchas cosas que Dios tiene preparadas. Pero si nos saltamos, ¿qué tal que David estuviera allí en el campo y viera al león y, uy, no, vámonos, venga a ver las que yo alcanzo a cargar y me llevo esas y pues las otras hasta luego? Si él no se hubiera enfrentado a los leones, si él no se hubiera enfrentado a los osos, ¿qué hubiera pasado? No hubiera podido derribar a Goliat. ¿Y qué hubiera pasado si no derriba a Goliat? Pues no va a llegar a ser rey. ¿Por qué? Porque a él solo lo conocían que era un muchacho que tocaba el arpa. Ya, eso era lo que se sabía de los siervos de Dios, de los siervos de Saúl. Ahora, ¿qué se conoce de David? Entonces dice en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, versículo 7, en NTV, este era su canto: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¡Wow! ¡Wow! Entonces la gente ya empieza a conocer un muchacho que era desconocido. Lo conocía un papá que lo tenía por allá encerrado, escondido entre las ovejas. Después lo conoce Saúl,
y ciertos siervos que estaban alrededor, que era un hombre que al tocar el arpa traía paz y tranquilidad a esos demonios que atormentaban a Saúl. Pero cuando sale a la batalla, se enfrenta a este Goliat, hace que la gente lo conozca. Que sepan que es un hombre que es capaz de derrotar, un hombre de guerra. Y eso era importante en ese tiempo para ser escogido como rey, porque no cualquiera podía llegar a ser rey. Entonces veamos esto. Él no se saltó ningún proceso, sino que siempre estuvo de la mano de Dios buscando lo que Dios le estaba queriendo enseñar, lo que Dios quería hacer para que los cielos estuvieran abiertos. Aquí se abrieron los cielos. Y hubo una frase que la pastora decía, proceso, bendición, cielos abiertos. Aquí lo vemos. Vino el proceso cuidando las ovejas. Viene la bendición. ¿Cuál es la bendición? Derrotar a Goliat. ¿Cuáles son los cielos abiertos? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Fue reconocido. Ya empezó el camino para ser rey. ¿Bajo qué? Bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Dios tenía preparado en su llamado y en su propósito, no en los deseos de David. Entonces preguntémonos, y nos han dicho, ¿has aprendido en el debido tiempo de Dios? ¿Será que los procesos que Dios te han metido, que Él ha usado aún muchas cosas naturales en tu vida, has aprendido? ¿O lo único que has hecho es quejarte? Esa era una pregunta que nos hacían en la reflexión. Miren cómo David aprendió. Utilizó todo lo que fue en su tiempo, lo usó en el momento preciso. Por eso hay que saber cuál es el momentum, porque hay que saber en qué momento ceso de estar haciendo esto para hacer algo nuevo, que me va a llevar y me va a acercar más a lo que Dios desea. Pero yo tengo que estar apresto a esos momentum de Dios, porque si yo no aprendo el momento que está, algo que la pastora siempre nos ha repetido, nos van a hacer repetir la lección, y la lección cuando se repite duele mucho más. Por favor. Y como reza el adagio popular, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Entonces muchas personas han perdido ese tiempo de Dios, ese tiempo valioso, y no han aprendido lo que Dios quiere. Por eso si Dios quiere hoy usar algo en lo cual tú has pasado, en lo cual tú debiste crecer, en lo cual tú debiste madurar, ¿qué pasó? Pues no lo va a poder usar, porque no estuviste atento, porque no estuviste apresto, porque no te deleitaste en el Señor. Mira, no sé en la situación que estoy, pero yo me deleito en ti, no importa. Eso hacía David. Listo, estoy aquí solo con ovejas, entonces empiezo a tocar aquí el arpa y me deleito con él. Y ahí estuvo la bendición. Ya después muere Samuel, después muere Saúl. Entonces en el segundo libro de Samuel 2:4 dice, después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Entonces viene primero esta etapa, digamos que hubo una división desde el principio. Entonces 2 tribus abajo y las otras 10 hacia arriba. Entonces las de abajo de una vez aceptan a David y lo ungen. Ya después, tiempo después, pues aceptan el reinado de David. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa porque aceptamos el propósito de Dios. Si tú y yo no aceptamos el propósito de Dios, desafortunadamente nada va a pasar. Nada va a pasar. Entonces, por eso lo que el Señor nos quiere y nos ha venido diciendo. Entonces, Romanos, miren cómo David, en Reina Valera 95, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso fue lo que hizo David. Él cambió su entendimiento. Tal vez cuando él estaba en las ovejas,
con sus ovejas, defendiéndola de leones, de osos, tocando su arpa para que las ovejas lo siguieran y estuvieran ahí siendo apacentadas por él. Él aprendió el tiempo, fue ungido y él aprendió, ya tengo que cambiar mi mentalidad, ya no puedo seguir pensando en unas ovejas. Tengo que pensar en otra cosa, tengo que pensar en lo que Dios me está trayendo a mi vida. Porque si no, no voy a poder avanzar, no voy a poder permitir que suceda lo que Dios quiere. Entonces no voy a estar en completa sujeción a esa voluntad, en el proceso que Dios tiene. ¿Listo? Y vemos así un montón de procesos que Él tiene. Entonces, bueno, después de ese canto, pues obviamente le entra una envidia a Saúl, porque pues Saúl mató a miles, David mató a 10,000. Entonces, esa connotación de ese canto pues taladró su cerebro, que no estaba metido con el Señor, porque ya el Señor se había apartado de él. Y pues eso lo taladró y empieza la persecución sobre David. Pero veamos que él estaba siempre buscando la voluntad de Dios. Entonces viene y aparece la cueva de Adulam, primer libro de Samuel 22:2 en NTV. Entonces él viene y se esconde de Samuel, gracias a que Jonathan, el hijo de Saúl, le dice: oiga, pilas que mi papá lo va a matar. Entonces él desciende por una cuerda, se pierde y se esconde de Saúl y arranca otro proceso, donde es aceptar la voluntad del Señor, donde aceptar la autoridad que ha puesto, bueno, un montón de cosas que están en el proceso que tiene que aprender Saúl. Y como nos decían, el Hijo de Dios tiene que saber que tiene que crecer, madurar y aprender. Y eso le tocó a David. Entonces ahí viene y se mete en esa cueva de Adulán. Pero ¿qué pasa? Dios envía, además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. Entonces mire cómo el Señor envía a estos hombres, que no era lo mejor, no era el mejor ejército, pero cómo David entiende el propósito de Dios. No se queja. Me dice: ay, pero usted ¿para qué me manda a esta gente? Yo bien jodido, tengo un rey que me quiere bajar la cabeza y ahora usted me manda estos tipos. No. ¿Qué hizo? Se metió con Dios y cogió y sanó a todos estos hombres, que se convirtieron, estos 400 hombres, fueron los valientes de David. Fue el ejército de David, fueron los hombres leales, para que en el tercer tiempo, que es cuando él es rey, él pueda conquistar, y conquistó todo lo que el Señor había establecido para el reino de Israel. Pero fue por estos hombres que él trabajó, hombres que él le tocó sanarlos, hombres que él les tocó mostrar a ese Dios vivo. Entonces, por favor, así como apacentó las ovejas de su padre Isaí, le tocó apacentar estas ovejas, que no eran cualquier ovejas, porque estaban afligidos, endeudados, amargados. Eso le tocó hacer. Pero él aceptó el propósito, él aceptó la voluntad de nuestro Padre Celestial y se esforzó por hacerlo mejor, hasta el punto que se convirtió en su jefe, y fueron los valientes de esto, que cualquiera no daría un peso por estos hombres. Se convirtieron en los valientes de David. Entonces, por favor, miremos cómo el Señor va allanando los caminos, porque Él sí conoce cuál es nuestro propósito y nuestro llamado. Entonces, si nosotros vivimos en esto, vamos a tener gran bendición, sujetándonos a su voluntad, buscando cada momento de nuestra vida. Tenemos que crecer, madurar y aprender. ¿Qué es lo que Él tiene para mi vida en este momento? Cada momento vamos a llegar al objetivo en el momento exacto. Y tenemos, mire, este es David, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Fueron 30 años aprendiendo, como nos lo hablaba el Señor a través de la pastora, y le tocó aprenderlo y ser sujeto hasta muerte, y muerte de cruz. Fueron 30 años para un ministerio de 3. Pero él aprovechó cada momento de su vida
para aprender, para crecer, para madurar, para sujetarse a lo que Dios quería en su vida. Lo mismo vemos aquí en este hombre llamado David. Entonces aquí es donde nos pregunta, ¿los procesos te han llevado totalmente a la voluntad de Dios? ¿Sí? Así como David. ¿O lo que has hecho es renegar? Lo que has hecho es buscar que Dios te supla las necesidades que tienes y no te deleitas en Él. No disfrutas de lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Porque todos tenemos que entender y comprender que todo esto tiene que pasar en nuestra vida para nuestra formación de fe y de carácter. Para que los cielos sean abiertos como pasó. Y fueron los cielos abiertos, tanto en la vida de David, porque aprendió en cada propósito, en cada tiempo, en cada etapa de su vida, lo que tenía que hacer bajo la voluntad del Señor, que lo que les digo, fue el mayor rey de todo lo que tuvo Israel. De hecho, si usted mira más adelante en los reyes, se compara a los que fueron buenos como el rey David y no como Salomón. Entonces démonos cuenta, se comparan al rey David. De hecho, dice que de la descendencia de David es que vendría nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire la bendición, mire los cielos abiertos que tuvo sobre la vida David. Y fue el hombre rico por sobre todo Israel. Después pues vino su hijo que realmente fue la herencia de su padre y que le permitieron hacer el templo. Pero fue David el que dejó todo a sus pies para que él pudiera cumplir el propósito de Dios en todos los ámbitos. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros. Por eso somos formados a través de los procesos en nuestra fe y el carácter de Cristo en nosotros. Es la llave para accesar a lo que el Señor va a hacer. Para poder abrir los cielos, un hijo de Cristo necesita crecer, madurar y aprender. Entonces, a través de los procesos vamos a ser formados en nuestra fe y en nuestro carácter. El resto no lo vamos a hacer. Y esto ustedes lo pueden ver. Me quedaría haciendo todo el estudio de David, de todas las cosas que pasaron, de cómo él buscaba al Señor en cada momento, aunque él iba y oraba y decía, Señor, ¿me vas a dar estos amalecitas? Sí, vaya, hágale. Y él iba y atacaba, llegaba la noche, se replegaban los ejércitos y él volvía y le buscaba, Señor, tú me lo vas a dar. Entonces vemos cómo es un hombre que, como dice la palabra, tiene ese corazón que agrada al Señor porque lo buscaba a diario. En cada decisión, en cada momento de su vida, estaba en pos de él. Y obviamente, como nos lo decía el domingo, el Señor, no hay hombre que haga el bien y no peque. David cometió un montón de errores, un montón de equivocaciones y de pecados, pero lo importante ¿cuál fue? Que él aprendió, que él quiso madurar, que él quiso crecer, y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, realmente la bendición está ahí, como nos hablaban. El hijo puede ser dueño de todo, pero no tiene acceso a todo. Entonces, somos hijos de Dios y coherederos de Cristo, del reino de Dios. Todo está a nuestro favor, pero depende de que aceptemos los procesos, de que nos sujetemos a su voluntad, de que hagamos lo que Dios manda en nuestras vidas. Entonces, depende de ti, depende de mí, que los cielos estén abiertos para todas las bendiciones estén a nuestro favor. Hermanos, no siendo más, espero que realmente le preguntemos al Señor, nos sujetemos a Él como nos enseñaron el domingo, dejemos que Él escudriñe nuestro corazón y nos lleve a sujetarnos a su voluntad. Oremos. Padre, reconocemos que tal vez no hemos aprendido los tiempos en los cuales tú nos has permitido, estando aquí bajo tu reino, bajo tu llamado, bajo tu propósito, no hemos dejado que las cosas caminen como tú quieres, sino que hemos querido buscar nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestros deseos. Pero hoy te pedimos que a través de tu precioso Espíritu Santo, así como sucedió con David, que no tuvo que
que Samuel decirle lo que tenía que hacer, sino que fue el mismo Espíritu que vino sobre él, que le mostró, que le enseñó, que le indicó el camino. Hoy enséñanos, muéstranos, convéncenos del llamado, del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Que aprovechemos cada tiempo, porque como nos has mostrado en David, cada cosa que él aprendió en su tiempo le sirvió para cumplir el propósito y el llamado al cual tú lo tenías. Por eso, gracias Señor, gracias por las situaciones que estamos atravesando. Permítenos aprender de ellas. Abre nuestros sentidos espirituales, por favor, para que no estemos mirando y enfocados en el problema, sino que podamos ver ese Dios que nos arranca de las garras de los leones y de los osos. Asimismo nos arrancará de cualquier situación en la que estemos viviendo, porque estamos sujetos a su voluntad, porque hemos tomado la decisión de someternos a ti y obedecerte en todo, Padre. Gracias te damos, mi amado Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. No nos queda más sino sujetarnos, someternos a su voluntad y caminar en su llamado y propósito. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.